Bueno, muy buenos días, bienvenidos a nuestra semilla agustiniana, con el deseo de corazón para ustedes y sus familias en este fin de semana. Que el Señor les bendiga, que el Señor les permita compartir en familia, seguir como lo hacemos este camino de la fe, este camino de construir pues nuestra vida todos los días, de saber leer los pequeños y los grandes detalles que el día a día nos regala. Esa capacidad contemplativa la podemos tener si nos confiamos verdaderamente pues en esa presencia de Dios que todo lo puede y que todo lo actúa en cada uno de nosotros, ¿no? Hoy vamos a abordar una semilla agustiniana que ya hemos venido tratando en algunas otras escenarios de estas semillas que hemos realizado, y con ellas ratificar un poco ese gran interrogante que para muchos es motivo de una gran perturbación sobre la procedencia del mal. ¿De dónde proviene el mal? ¿A quién podemos responsabilizar del mal propio, del mal en el mundo? Esto es algo que nos interroga, esto es algo que nos toca de una manera, que nos toca de una manera permanente. Este tema de la presencia del mal. No son ideas, son conceptos, son realidades, son cuestiones que vivimos, que todos los días tenemos que ver con ellas en nuestras pequeñas y grandes decisiones. Nos interroga todo lo que acontece en el mundo, lo que estamos viviendo incluso hoy en este escenario del COVID, en este escenario de pandemia mundial. Y la verdad es que urge tener elementos desde el punto de vista religioso también muy claros para no echar culpas o para no poner en el lugar que no es el origen de muchos de los desastres que como especie humana hemos vivido a lo largo de nuestra historia, ¿no? Hoy Agustín nos propone un texto desde la ciudad de Dios, es en el capítulo 12 de la ciudad de Dios, donde él nos va a aclarar un poco este tema de dónde proviene todo esto y a qué se debe y qué pasa cuando nos acercamos o nos alejamos del bien que es Dios, ¿no? Entonces vamos a ver entonces. El texto dice lo siguiente, como siempre vamos a poner atención y vamos a concentrarnos y vamos a ver con qué nos conecta este texto el día de hoy, porque esto es bien interesante. A ver, ¿con qué nos contesta? Dice Agustín, no se puede poner en duda que las apetencias contrarias entre sí de los ángeles buenos y malos no se debe a la diversidad de naturaleza, de principios, sino de voluntades y apetitos, siendo como es Dios, autor y creador bueno de todas las cosas, quien los ha creado a ambos. Pero mientras unos se han mantenido en el bien, común a todos, para ellos es Dios mismo y en su eternidad, en su verdad, en su amor. Otros, complaciéndose más bien en su valer personal, como si fuese su propio bien, se apartaron del supremo bien, fuente universal de felicidad, seducidos por su propia excelencia, la soberbia. Cambiaron el fasto de su orgullo por una eternidad gloriosa, la astucia de su vanidad por la verdad más cierta, las pasiones de partido por el amor personal. Así es como se hicieron soberbios, arteros, envidiosos. Bien interesante, vamos a comentar el texto porque tiene varios escenarios, ¿no? Es un texto en línea de principio complejo que sin el amplio contexto
Es raro hablar porque nos habla de ángeles y de estas estancias en estos términos. No sabría bien en qué momento de la ciudad de Dios él está hablando de esto. Pero sí veo que hay dos ideas muy interesantes. La primera es la idea constante, muy madura en Agustín, en la ciudad de Dios, de que no hay principios diferentes en términos ontológicos fundamentales, como pregunta por el Arjé, o sea, diferentes a Dios mismo. No existe un principio diverso de Dios de todo cuanto existe. El único principio es Dios, ¿no? Luego, lo que aparezca en la existencia como bueno o malo, ya sabemos que no se trata de seres o de entes en principio adversos, contrarios a Dios. No hay principios adversos a Dios, ¿no? Ángeles buenos y ángeles malos cuestiona mucho en el contexto en que se habla, pues tiene que ver con formas de estar, y lo va diciendo él, apetitos, voluntades, pues Dios es creador bueno de todas las cosas, o sea, Dios creó bueno todo. Y hemos venido reflexionando, ¿cómo es que si Dios creó bueno todo, por qué aparece el mal? Fíjense que aquí ya nos va insinuando un poco el tema. Es un tema de apetitos y de voluntades, de querer, voluntad, entendimiento, libertad. Es el tema de las decisiones, es el tema fundamental de las apetencias a las que tendemos en un modo desordenado, diría Agustín, ¿no? Pero Dios creó todo bueno, por eso no vamos a hablar de un principio malo. Ese es un principio genial y además profundo. Creo que resuelve el problema del mal en el mundo, el mal físico y el mal moral. Y la segunda idea que que interesa mucho tiene que ver con seducidos por su propia excelencia. O sea, endiosados en sí mismos, seducidos por sus propios valores como tal, que no quiere decir autoestima, no, es el creerse dioses, es el ser soberbios, el creerse más que los demás. La posibilidad del hombre, no obstante, de su bondad, la autoría divina de lo propio, pese la bondad buena, el hombre tiene la posibilidad de degradarse en virtud de su propio amor. Se ama tanto a sí mismo, a su propio individualismo, a sus propias cosas, que tiende a degradarse. Entonces está seducido por su excelencia, por la propia felicidad, y se aparta del bien, constituyéndose a sí mismo como un principio propio. Se cree el dueño del bien y del mal, de manera absolutamente imaginaria, ¿no? Ahí está el segundo punto, quizás el más relevante del tema de la humildad agustiniano. Ser bueno, estar cerca de Dios, no puede llevarte a solo pensar en los méritos propios, porque esa falta de humildad es la mejor forma de alejarse de la fuente del bien. Entonces no vamos a pensar en un mal que se instaló en el mundo y que obra independientemente, no, es un bien el que está, pero tenemos que hablar de un bien que se ha maleado, de un bien que se ha dañado. Bueno, Agustín establece una claridad meridiana entre, la creación de los ángeles y de los hombres, en cuanto que ambos pueden constituir sociedades o ciudades según la maldad o según la voluntad o la libertad. Pueden construir ciudades muy buenas o muy malas de acuerdo a la voluntad, o buena o mala. Y esto es bien interesante. Esta es la grandeza y al mismo tiempo el drama de la condición humana. Por un lado, dotado de grandes capacidades
con capacidad de gobernarse a sí mismo y decidir sobre sí mismo para bien o para mal. Así lo insinúa Agustín. Mire, pretendemos aclarar según nuestras posibilidades cómo no es ningún propósito ni absurdo alguno hablar de una sociedad para los hombres y los ángeles. Hay que hablar propiamente, pues, no de cuatro, de ángeles y de hombres, sino más bien de la creación de dos ciudades o sociedades, una entre los buenos y otra entre los malvados, tanto para los ángeles como para los hombres. O sea, cómo el hombre puede decidir construir una sociedad, una humanidad, desde la perversión, desde la maldad o desde la opción por el proyecto de Dios. Esto está bien interesante. Hemos decidido construir de espaldas al bien y le hemos dado la cara al mal. Entonces, muchas de las cosas que tenemos son la consecuencia inmediata de esas malas decisiones, de esa voluntad debilitada que ha arrastrado a otros escenarios. San Agustín nos describe acá cómo las apetencias contrarias entre sí, o sea, las buenas y las malas, actúan tanto en los hombres, sobre todo condicionan su racionalidad, su voluntad, su conciencia y por ende sus acciones. O sea, cuando estamos dominados en la voluntad, en la libertad, en nuestra racionalidad y estamos desenfocados de todo bien, no podemos obrar sino el mal. Pero no por un principio que lo genere, sino por una decisión propia de malear ese bien que somos y que puede ser consciente o inconsciente, pero que puede acontecer. Esta lucha de contrarios que busca ser ordenada es evidente en nuestra condición humana, pero deja bien claro que el creador de todas las cosas las hizo bien. En ellas no hay ningún principio malo, simplemente su bondad se ha disminuido, se ha maleado. Así lo deja ver Agustín. Miren, no se puede poner en duda que las apetencias contrarias entre sí de los ángeles buenos y malos no se debe a la diversidad de su naturaleza, de principios, sino voluntades y apetitos, siendo como es Dios, autor y creador bueno de todas las sustancias, quien los ha creado a ambos. Dios ha creado todo bueno, pero te ha dejado en un escenario muy particular, muy interesante, una libertad. Y una libertad en la que puede sobrar el bien o en la que puede sobrar también el mal, ¿no? Bien interesante el modo como describe Agustín el estar cerca a Dios y el alejarse de Él y sus consecuencias. Miren, pero mientras uno se ha mantenido en el bien, va al modo como le decía Agustín, mientras uno se ha mantenido en el bien, común a todos, que para ellos es Dios mismo, el bien es Dios mismo, y en su eternidad, en su verdad, en su amor, otros complaciéndose más bien en su valer personal, en su propio, se han endiosado, como si fuese su propio bien, como si fueran ellos el principio del bien y del mal, se apartaron del supremo bien. Se apartaron del supremo bien, fuente universal de felicidad, seducidos por su propia excelencia. O sea, el creyéndose muy grande, el creyéndose muy inteligente, el creyéndose todopoderoso. Se apartaron de Dios, seducidos por su propia excelencia. Cambiaron el fasto de su orgullo por una eternidad gloriosa, la astucia de su vanidad por la verdad más cierta, las pasiones por el amor personal. Así es como los soberbios y envidiosos se constituyeron. Y esto es bien interesante porque es que entonces la presencia de la soberbia, la presencia del mal, la presencia de todo lo que acontece y destruye, no puede obedecer a un principio que Dios puso allí, porque era como haber creado la criatura con un principio malo, como para que pelearan. No, fue un principio totalmente bueno que se degradó en su bondad, que decidió mal, que pervirtió su voluntad,
que extravió su libertad, que contaminó su propia racionalidad y entonces, centrado en su propia excelencia y egoísmo propio, construyó proyectos diferentes montados sobre la injusticia y creyéndose el Dios poseedor del bien y del mal. Esto es una cuestión muy interesante porque nos deja muy claro que Dios no es el creador del mal, que Dios no se goza en el mal, pero que Dios también sufre cuando nosotros hemos decidido, contrariamente, como un padre se siente muy triste y frustrado cuando un hijo ha decidido contrario al proyecto que él tenía pensado para él y para su vida y para ser un mejor ser humano, ¿no? Entonces yo creo que esto es bien interesante. Entonces, esta búsqueda, según Agustín, de encontrar la raíz del mal, la buscamos en la perversión de nuestra propia voluntad, de nuestros propios apetitos. Hemos decidido muchas cosas desde nuestros intereses egoístas, desde nuestra propia autosatisfacción, desde el dominio, desde el querer apropiarnos. Entonces hemos roto la unidad, hemos roto la fraternidad y hemos destruido incluso, ya lo hemos dicho varias veces, este escenario del planeta que es en el que todos somos, del que todos somos responsables. Bueno, qué bella semilla esta del día de hoy, las que Agustín nos propone en este libro de la ciudad de Dios. Saludo de verdad de todo corazón a las personas que nos comparten hoy con nosotros la reflexión. Modo especial a Andreita Salamanca. Andreita, salúdame a don Albertico, a tu mami, la profe, a tu familia, con un gran recuerdo y un gran aprecio. A María González, a Janet, a todos los que se conectan constantemente siempre en la semilla agustiniana, esperando siempre que este alimento espiritual, que este alimento para el alma nos dé la fortaleza para vivir con optimismo y para vivir con perspectiva positiva, que esto que vivimos es un tiempo de limpieza de muchas cosas y que el Señor lo ha permitido para limpiarnos el planeta y para limpiarnos a nosotros mismos. En la tarde, si Dios nos presta la vida, en la tarde. No, hoy creo que no vamos a poder tener la Eucaristía del sábado que tengo bautizos, pero entonces nos encontraremos el lunes, ya Dios queriendo, en nuestra Santa Eucaristía a las 3 de la tarde, hora de Filadelfia, 2 de la tarde, hora de Colombia. Saludo también para ti, Astrid, y para la comunidad de Villanueva en Barranquilla. Un gran abrazo, bendiciones para todos.